Hola, hola, amén, amén, el Señor te bendiga. Quiero compartir una palabra en este día, en el libro de San Juan capítulo 3. Dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. El Señor te bendiga. Le doy gracias al Señor por darme esta oportunidad de compartir una palabra en este día con ustedes. Una palabra muy importante. La verdad, yo creo que esta enseñanza de Jesús a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Dice la palabra que era un principal de los judíos. Principal era un hombre importante. Era un líder que tenían los judíos, con mucho conocimiento de la Torá, en la palabra del Señor. Y dice que él va de noche a la presencia de Jesús y le hace esta pregunta. Primero vemos que hay un reconocimiento de parte de él hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice que este vino de noche y le dijo: Rabí, mire, lo reconoce como Rabí, como un maestro. Le dice: sabemos que has venido de Dios. Mire, le está reconociendo que viene de parte del Señor como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primeramente hay un reconocimiento. Entonces, ¿con qué intención él fue a la presencia del Señor? Fue de noche. ¿Con qué intención? Yo creo que en él había una curiosidad, había una duda, ¿cierto? En su corazón. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos? Mire, yo creo que es un tema muy importante. Es muy importante que usted tenga esa curiosidad en su corazón, en su vida. ¿Qué hay que hacer para heredar el reino de los cielos? Entonces el Señor le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y él le decía humanamente, respondiendo humanamente, conocimiento humano, lógica humana: pero Señor, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar, cierto, al vientre de su madre y nacer de nuevo? Como le dice en el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Ahí vemos que hay un conocimiento humano, una lógica humana. Pero creemos que el Evangelio está oculto en este libro maravilloso que se llama Biblia. Por eso que el Señor le dijo a sus discípulos: escudriñad la Escritura, porque en ella hallaréis vida y vida eterna. En aquel tiempo aún no estaba escrito el Nuevo Testamento, porque estaba Jesús, obviamente. Es decir, que en el Antiguo Testamento aparece Cristo. Siempre está Cristo de principio a fin. Él es el Alfa, el Omega, siempre está Cristo. En el Antiguo Testamento vemos a Cristo representado ahí como sombra. Como sombra. Pero después ya, Él cuando viene a la tierra ya manifestado, con poder y con gloria. Y es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Su palabra no cambia. Los tiempos cambian, los hombres cambian, las culturas cambian. Las tradiciones cambian. Pero Dios no cambia. El Señor no cambia. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy. Como dice su palabra, por los siglos de los siglos. Los cielos, la tierra y los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará, lo dice el Señor.
Entonces aquí estaba este Nicodemo, este hombre principal, un erudito en la palabra, haciéndole una pregunta al Señor. Primero un reconocimiento. Y el Señor le respondía: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, el que no naciere de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. Y después que él hace esta pregunta como lógica humana: pero Señor, ¿cómo? Y el Señor le vuelve a responder en el verso 5. De cierto te digo. La palabra de cierto está indicando que es algo muy importante que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. De cierto te digo, que el que no naciere de agua, mire, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa nacer de agua? El agua representa la palabra del Señor, representa el Evangelio. Como dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Qué importante el recibir la palabra en nuestro corazón, para que llegue la fe en nuestro corazón. Dice la palabra que la fe es por el oír palabra de Dios. Qué importante que podamos recibir la palabra del Señor. Y aquí Nicodemo, este hombre principal, este hombre erudito principal de los judíos, estaba recibiendo la palabra del Señor, pero él, no botando su conocimiento humano, digámoslo así, para que me pueda entender, su teología humana, él no podía entender esta palabra. Y la verdad, para que nosotros podamos recibir el Evangelio de Dios, a través de Jesucristo, la justicia de Dios, a través de Jesucristo, nosotros tenemos que botar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestras tradiciones, nuestra teología. Muchas veces traemos muchas tradiciones, mucha teología humana basada en teorías. Pero el Evangelio no es una teoría, sino que está comprobado, está confirmado, ya sea científicamente, que un día vino Cristo a la tierra. ¿Y con qué propósito? A través de la Escritura nosotros podemos entender, para darnos vida y vida eterna, darnos salvación, para perdón de pecados, para librarnos, ¿cierto?, de esta condenación eterna. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos muertos. Dice la palabra en el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 22. En Adán todos mueren. Es decir, que nosotros traemos la herencia de Adán. ¿Cuál es la herencia de Adán? Que se convirtió en un hombre pecador por obedecer a Satanás, el diablo, junto a su esposa Adán y Eva. Ellos desobedecieron a la palabra del Señor cuando el Señor le dijo que no comieran del árbol prohibido, del fruto del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás les dijo, les mintió, les engañó, les dijo que no comieran. Les dijo que si ellos comían no iban. Primera mentira, les dijo que no iban a morir. Segundo, les dijo de que iban a ser igual a Dios. Y ahí entró la codicia en el corazón de Eva. Ella comió de este fruto, comió y dijo: oh, qué rico, no morí. Entró la codicia, el querer ser igual a Dios en su corazón. Así también le dio de comer a su esposo. ¿Y qué sucedió ahí? Los cielos se cerraron. Entró el pecado al mundo. Entró el pecado, ¿cierto?, esta semilla de maldad en el corazón de Eva y Adán, por obedecer a Satanás y desentenderse de la palabra del Señor, del mandamiento que les dio el Señor, que no comieran de ese árbol prohibido. Entró el pecado. Dice en el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, que entró el pecado por un hombre al mundo. Mire, así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así también, como le decía en el libro de 1 Corintios capítulo 15,
¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Mire, el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, después viene una coma, dice también en Cristo Jesús, todos serán vivificados. O sea que aquí hay un antes y un después en un cristiano. ¿Por qué digo un cristiano? Porque toda persona que ha creído en Jesucristo, en el Hijo de Dios, que en Él hay vida y vida eterna, todo aquel que cree y confiesa con sus labios y cree en su corazón que Jesucristo vino a llevar su pecado a través de esa sangre, que Él murió y resucitó para justificarlo, para hacerlo justo, santo y perfecto delante del Señor, todo aquel que cree ya no está muerto, sino que vive en Cristo Jesús. Por eso dice, todo hombre será vivificado en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el antes? Que todos mueren en Adán. Nosotros nacimos muertos. Pero usted me puede decir, pero es que estoy vivo, respiro, puedo cantar, puedo gritar, me pellizco, me duele. Sí, pero se refiere a la muerte espiritual, a esa muerte en el Seol, en el infierno eternamente, porque entró el pecado y la muerte, dice, pero se refiere a esa muerte eterna en el Seol, en el infierno. Pero el Señor en su amor y misericordia envió a Jesucristo el Señor para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Y cuando nosotros hemos creído en la palabra nacimos de nuevo. Somos bautizados, ¿cierto? Por el agua, como dice. Por eso que le respondió Jesús en el verso 5. De cierto te digo, todo aquel que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua se refiere a nacer de la palabra. Todo aquel que recibe el Evangelio, este Evangelio que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Como dice en el libro de Efesios capítulo 13, mire, perdón, Efesios capítulo 1, verso 13. Le invito a Efesios capítulo 1, verso 13. Dice así la palabra del Señor. En Él también vosotros, cuando dice en Él, ¿a quién se refiere? A Cristo Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad. Por eso que la palabra dice que la fe es por el oír la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y habiendo creído en Él, habiendo creído en Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo, la promesa. Cuando nosotros aceptamos la palabra, aceptamos el Evangelio, botando nuestros pensamientos, muchas veces traemos tradiciones. Que yo soy musulmán, no, que yo soy católico, no, que yo aquí, yo allá. Somos lo que somos porque nuestros padres fueron nuestros ancestros. A veces traemos también, como les decía, doctrinas basadas a teorías humanas de hombre. Por ejemplo, por ahí hay una teoría de que el hombre nació del mono. Son teorías, no tienen fundamento. No así la palabra del Señor tiene fundamento. Aleluya, gloria al Señor. Entonces mire aquí, si usted quiere experimentar esto, crea en el Evangelio y va a recibir el Espíritu Santo. Y va a ser sellado por el Espíritu Santo. Va a ser lleno del Espíritu Santo. Y es más, el Espíritu Santo le va a dar dones, talentos. Una nueva vida, dice, las cosas viejas pasaron y son todas las cosas hechas nuevas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, una nueva vida. Qué maravilloso poder recibir esta nueva vida a través de Jesucristo. A veces cuando vamos a un funeral y escuchamos, ¿cierto? Y dicen, que era bueno el finadito, que era bueno el muertito, era una buena persona. Porque era bueno, está en el cielo. A la verdad, la salvación, llegar al cielo, aquí podemos darnos cuenta que no es por ser bueno o hacer buenas obras. No es por lo que nosotros podamos hacer, por nuestra justicia. Es más, dice la palabra que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Usted me puede decir, pero es que hay gente buena. Sí, hay gente buena. A la vista del hombre, a la vista del ojo humano, hay gente más buena que otra. Gente que hace a la verdad, obras de misericordia, de bondad con otras personas. Tienen bondad, sin duda.
Pero ante los ojos de Dios, todos somos pecadores. Porque nacimos, en Adán nacimos muertos, nacimos pecadores. Y de la única manera de ser libre de este pecado es a través de Jesucristo el Señor. Recibir esta gracia maravillosa. Por eso le digo que la salvación no es porque yo soy bueno, o muchos dicen, no, ahora yo voy a cambiar, voy a ser una buena persona, voy a dejar lo malo para irme al cielo. No, primeramente, para ir al cielo tienes que reconocer tu condición de pecador, que nacimos pecadores, que nosotros está mal, está el pecado. Como decía el apóstol Pablo, quiero hacer el bien y no puedo por el mal que está en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No nos podemos salvar a sí mismos, aunque hagamos mucha obra, que hagamos muchas buenas cosas, buenas obras, a través de nuestra justicia, creyendo que por lo que hacemos vamos a ir al cielo, o porque cambiamos, ahora yo no hago lo malo, antes era malo, ahora soy bueno. Sí, sin duda la gente cambia, cuando se propone, se dispone, la gente puede cambiar, puede dejar lo malo, puede dejar de delinquir, de robar, de mentir, puede dejar de beber, de adulterar, pero no por eso te va a ir al cielo. Nosotros nos vamos al cielo solamente a través de Jesucristo, solamente a través del Evangelio, solamente por creer en lo que Él hizo por nosotros, aceptar lo que Él hizo por nosotros, que Él murió por nosotros, que Él pagó el pecado por nosotros, que Él se llevó todos nuestros pecados. Así como dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 11 y 12, y estando presente Cristo como sumo sacerdote. Mire, después que Cristo murió, Él tomó el rol de sumo sacerdote. Así dice en el libro de Hebreos. Hermoso este versículo. Y aquí podemos entender la obra de Jesucristo, porque mucha gente enseña y predica que Jesús, ¿cierto? El trabajo de Jesús terminó en la cruz. Pero faltaba algo, lo más importante. Que Jesús tomara el rol de sumo sacerdote, así como antiguamente el sumo sacerdote, después que era sacrificado el animal, después que era sacrificado la oveja, tomaba la sangre y el sumo sacerdote con la sangre de la oveja entraba ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y encima estaba el propiciatorio. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Salpicaba la sangre del animal 7 veces y ahí recién era perdonado el pecado del pueblo. Así también, después que Jesús muere, hermanos, en la cruz, Él toma el rol del sumo sacerdote, porque Jesús no solamente era un profeta, sino no solamente también era un rey, sino que también cumplió el rol de sumo sacerdote. El sumo sacerdote significa que el sacerdote es el representante, el sumo sacerdote es el representante del pueblo. En este caso Jesús, como representante de la humanidad del mundo, dice que Él tomó su propia sangre y entró al tabernáculo celestial, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, el tabernáculo que está en el cielo. Con su propia sangre entró al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, una vez y para siempre. Ahí terminó recién la obra de Jesucristo. Entonces, cuando esa palabra llega a mi corazón, llega la fe, y por creer, yo soy libre del pecado. Oh, el Señor me dio eterna redención. ¿Y dónde nos redimió? A través de su sangre en el tabernáculo celestial. Es muy importante esta enseñanza, mis hermanos. Y este es el Evangelio. Esa es la palabra que a nosotros llega a nuestro corazón. La palabra. Por eso dice, de cierto te digo. Así le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hebreos 9:11 dice, mire, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y aquí vemos dos cosas importantes. Jesús como sumo sacerdote dice que Él entró, dice, mire, no al tabernáculo hecho de manos, es decir, no de esta creación,
se refiere al tabernáculo que hizo Moisés, no el tabernáculo terrenal, sino que el original que está en el cielo. Por eso dice, leo nuevamente, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo que está en el cielo? Ahí se presentó Cristo, es decir, no de esta creación, no el que hizo Moisés, que el que hizo Moisés es el terrenal, en la sombra del original del tabernáculo que está en el cielo. Y el verso 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Ya no era la sangre de los animales, sino su propia sangre. Es que lo único que quita el pecado del hombre es la sangre de Jesús, y para siempre. Antiguamente el pecado del pueblo era perdonado por un año, pero Jesús hizo la redención eterna. Por eso que era necesario que Él se presentara en el tabernáculo celestial, porque en el cielo, hermano, no hay tiempo, no hay pasado, ni presente, ni futuro. El tiempo que hay en el cielo es eterno, una línea de tiempo, eternidad. Entonces la expiación que Él hizo por nosotros, hermanos, la redención eterna, una sola vez y para siempre. Por eso dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y por haber creído en la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, por haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, eres sellado con el Espíritu Santo. Entonces ahí se cumple lo que dijo el Señor: de cierto te digo, que el que no naciere por agua, naciere de agua, que el agua es la palabra. Y lo segundo, el Espíritu. Cuando creemos y aceptamos, recibimos el Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. No es por ser bueno, no es por lo que tú puedas hacer, no es por tus obras, sino que solamente a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para llegar al cielo, el único camino, la única vía para llegar es a través de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Muchos quieren cambiar, o muchos quieren recibir el Espíritu Santo haciendo obras, orando, ayunando. Creen que porque hablan en lengua tienen el Espíritu. También están los espíritus engañadores. Satanás se viste de ángel de luz. Si usted no ha creído que Jesús se llevó todos sus pecados y le redimió eternamente, aún no ha nacido de nuevo. Aún no ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Como leía, ¿cierto?, en Efesios capítulo 1, verso 13. Lo leo nuevamente, mi hermano. Qué importante esto. Efesios capítulo 13, 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Porque lo que es nacido de carne, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a Nicodemo? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hoy el Señor nos ha explicado, nos ha enseñado a través de su palabra que es lo que es nacer de nuevo, por el agua y por el Espíritu. El agua es la palabra, el Evangelio, la obra es Jesucristo. Si tú aceptas la obra de Jesucristo, tú estás aceptando la palabra. Está llegando la fe a tu corazón. Dice la palabra que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Amén. Si tú has creído hoy, tú eres salvo. En Jesucristo, tus pecados son perdonados a través de Jesucristo, la justicia de Dios. Amén. Como dice en el libro de Romanos capítulo 1, verso 17. Es pues la salvación por gracia. Perdón. Invito a Romanos capítulo 1, verso 17. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Mire, se lo leo, que en esto termino. Amén. Romanos 1, verso 17.
porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Amén. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones.